Responde Reddit. Aquellos que renunciaron en ese instante, ¿qué superó sus límites? Yo era jefe de turno en una cocina donde ninguno de los directivos sabía nada de Bow. Me encargaba de la parrilla, el salteado, la exposición y los hornos en solitario durante todos los turnos punta. Pedía los camiones, preparaba toda la semana para el brunch del fin de semana, escribía los horarios de la cocina, coordinaba los proyectos de limpieza de la cocina, contactaba con los proveedores para las reparaciones y, en general, dirigía el día a día de la cocina. Me dieron las llaves y empecé a abrir 6 días a la semana. Trabajaba más de 55 horas y me encantaba. Amplié nuestro servicio de brunch a los viernes y también a los sábados y domingos, e ideé un menú de principios de semana para aprovechar las sobras del brunch y minimizar los desperdicios. Ayudé a crecer las ventas semanales de 40 a 45K a 75 a 80K en 3 años. Empecé a tener problemas con la gestión de cierre en los turnos en los que yo no estaba. Llegaba a las 6 de la mañana para abrir y el restaurante estaba hecho un desastre y la preparación y el almacenamiento no se habían completado. Hablé con el personal e intenté que me ayudaran, pero no recibí apoyo ni seguimiento por parte de los gerentes. Esto duró semanas. Una semana estaba a las 5 para preparar el brunch el viernes. Estaba preparando lonchas de bacon y fui a la parte de atrás a sacar las galletas que había preparado el día anterior. Las había dejado en un estante rápido. Las encontré en un estante apiladas unas encima de otras. El peso de las bandejas había aplastado todas las galletas hasta convertirlas en láminas de masa en las bandejas inferiores. El estante rápido tenía los aderezos y los productos fríos de la línea cerrada la noche anterior. Cuando la encargada de la apertura llegó a las 8:30, abrimos a las 9, yo ya había preparado el 90% del brunch. Me preguntó por qué se lo decía. Le puse las hojas de masa delante, dejé las llaves encima y me fui. Ese día recibí casi 50 llamadas y decenas de mensajes de texto. No respondí a ninguno. Unos días después, el dueño de la tienda me llamó y me preguntó a quién tenía que despedir para que volviera. Le dije que pasaba de eso y acabé encontrando otro trabajo en un día. Poco más de un año después, este restaurante cerró y fue demolido para convertir el espacio en un aparcamiento. Hace más de una década, trabajé en Tim Hortons. Había estado allí 6 años en el turno de noche, de 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Siempre nos faltaba personal. Por lo general, solo 2 personas, uno en la parte de atrás, uno en la parte delantera de la casa. Por supuesto que es más lento que durante el día, eso no hace falta decirlo, pero hay algunas prisas cuando ciertos lugares cierran. De todas formas, volvieron a contratar a un chico que había sido despedido 4 veces por no presentarse. Estaba en el horario un domingo por la mañana conmigo. Había un pedido de 20 docenas de donuts y ese día llegó el camión frigorífico y yo lo guardé. Recuerdo que dije, si no aparece, probablemente me vaya a casa. No hace falta decir que no apareció. Los gerentes tampoco vienen. Creo que me quedé un par de horas tratando inútilmente de tener todo listo. Cerré el frente y el drive-thru por lo que pretendía ser un par de horas para tratar de al menos tener el pedido listo para las 6 de la mañana. Pero entonces me di cuenta de que no iba a poder descansar en todo el tiempo. De alguna manera tendría que averiguar cómo guardar una entrega del congelador, que llega literalmente a las 5 de la mañana, cuando está ocupado como el infierno, y yo estaría haciendo eso también. La gente que venía por la mañana se quejaba de cosas que yo no era capaz de hacer. Probablemente me volverían a multar por alguna estúpida razón, o porque no había hecho X o Y, o lo que fuera, y todo esto por unos $10,5 la hora. Hice una pausa y me pregunté, ¿cuánto tiempo quiero trabajar aquí? Y justo en ese momento un montón de chicos borrachos estaban llamando a la puerta, aparentemente confundidos porque las luces estaban apagadas y la puerta estaba cerrada, porque eso es un enigma. Decidí que 6 años son suficientes y me fui a casa. Dealers. Me dijeron que fichara y trabajara toda la noche porque la región iba a venir a inspeccionar la tienda. Así que querían que trabajara 8 horas moviendo cosas pesadas gratis. Renuncié en el acto. No es que me encantara el trabajo, pero cada vez que tenía que ir al lugar no me disgustaba, me parecía aceptable, pero eso fue suficiente para que me alejara. Muchos de mis amigos han pasado por situaciones similares.
Lo único que están haciendo es probar tus límites, si solo bajas la cabeza, perdiste, saben que pueden ir más allá cada vez y terminarás ocupando más puestos sin recibir ni una felicitación por ello, no dejes que te hagan eso y tampoco te hagas eso. En mi caso me dijeron que no era un jugador de equipo, porque estaba siendo irresponsable cuando me necesitaban. Le pregunté al encargado si me pagaría por no trabajar. Me dijo que no. Le pregunté por qué iba a trabajar sin cobrar, y se quedó en blanco. Tuve un antiguo trabajo de ventas. Conseguí y cerré un gran negocio con un buen cheque de comisión para mí. Una semana más tarde me enteré de que el cliente no era mío, por lo que el cheque iba a parar al representante de ventas correcto. El representante de ventas correcto era pariente del jefe, por lo que recibió un cheque de comisión gratis sin mover un dedo. Me fui ese día. Ya había aprendido porque cuando trabajé en Televenta cuando tenía 16 años, solo un trabajo para el verano. La empresa vendía espacios publicitarios en revistas para pequeñas empresas de construcción y mi sueldo era a comisión. Decidí trabajar de forma inteligente, no dura, y me puse en contacto con algunas empresas más grandes. Al cabo de unos días me puse en contacto con una de las mayores constructoras de mi país y cerré un trato para un anuncio de 2 páginas, anuncio caro, buena comisión. Mi jefe estaba contento, pero me dijo que el acuerdo era tan grande que uno de los empleados a tiempo completo se lo llevaría a casa. Literalmente hicieron la última llamada de confirmación y enviaron los papeles, y se llevaron la comisión. Al día siguiente no me presenté, aunque me costó porque pensé que estaba siendo exagerado en ese entonces, pero claro que no. Ambas situaciones me ayudaron a endurecer mis límites. Mi padre tenía un linfoma en fase 4. No podíamos tener nuestros teléfonos en la planta a menos que rellenáramos un formulario de recursos humanos para emergencias. Le pedí los papeles a mi supervisor y me dijo, no te preocupes. Bueno, cuando me visitó su jefe, vio mi teléfono y me preguntó por él, así que le conté la verdad. Mi supervisor se enojó. Un par de semanas más tarde me llamaron a la oficina de recursos humanos, mi hermana llamó para decirme que mi padre ya no estaba con nosotros. El supervisor no estaba, pero me fui antes. Me tomé mi duelo y volví al trabajo. Mi mejor amiga en el trabajo me llamó aparte para decirme que el supervisor me había acusado de mentir a todo el equipo mientras yo no estaba diciendo que mi padre tenía cáncer y que se había muerto. La abracé y me fui. Esto fue hace casi 13 años, yo tenía 20 y estaba sola por primera vez en mi vida. Él era probablemente de unos 40 y muy grande y gordo. No hay manera de que yo podría haber derribado a alguien como él, pero donde quiera que esté, te odio Casey. Mi padre murió justo antes de Navidad. Ya tenía programada una semana libre para viajar con la familia. Recursos Humanos me dijo que podía añadir 3 días más para los servicios funerarios, de modo que pudiéramos celebrarlos después de las vacaciones. Volví y recibí una llamada de Recursos Humanos. La mujer se disculpó y dijo que tenía que preguntar, pero que sería breve. Me preguntó si mi padre había muerto de verdad. Le dije que sí y volvió a disculparse diciendo que no necesitaba nada más. Entonces la jefa de la oficina me llamó a su despacho para decirme que mi jefa había estado diciendo a la gente que creía que estaba fingiendo para conseguir más tiempo libre. Mi jefa era horrible en general, y dependía de mí para hacer la mayor parte de su trabajo, que es lo que la llevó a crear la historia de que mi padre no había muerto realmente. Esperaba que me llamaran antes de mi viaje. Había estado haciendo una entrevista de trabajo en otra empresa y recibí una oferta el día que volví. Llamé desde mi escritorio y acepté la oferta, luego empaqué mis cosas y me fui. Tengo un par, pero me ayudó a aprender. La primera es que hacía todo lo que querían. Me subí a un avión y me fui a otro sitio con un día de preaviso. Acabé trabajando 16 días seguidos antes de volver. Acepté un trabajo de atención al cliente que no quería para ayudar temporalmente. Nos dijeron que la mitad del equipo podía tener libres Nochebuena y Navidad, y la otra mitad Navidad y Boxing Day. Excepto yo, que solo podía tener el día de Navidad. Me di de baja de la VPN, llamé a mis jefes, metí mi portátil en una caja y la envié a la oficina central con mi carta de dimisión dentro. En otra ocasión trabajé como paisajista y, durante un mes de poco trabajo, nos pidieron a algunos trabajadores que fuéramos a la propiedad del hermano del jefe y ayudáramos allí, lo cual estaba bien.
Mi jefe me pidió que lo recogiera por la mañana y lo llevara allí. La gota que colmó el vaso fue que mientras estaba allí, llené unos cubos de agua y, aunque cerré el grifo, seguía goteando lentamente. Mi jefe se dio cuenta y se puso como una fiera. Amenazó con hacer daño a la persona que lo había dejado goteando. En ese momento no sabía quién era. Solté mis herramientas, le dije a mi jefe que se callara sus amenazas y me fui, dejando a mi jefe en medio de la nada. Conseguí trabajo en una gasolinera en Navidad. Llevaba allí un día y me tocó trabajar el día de Navidad. No me gustaba, pero así es el trabajo. Me imaginé que estaría allí con al menos otra persona, ya que tenía una formación muy limitada en la caja registradora. No. El gerente tenía mucha prisa por irse en cuanto llegué y me dijo que habría alguien conmigo, pero que faltaban unas 5 horas para que empezara. No te preocupes. No estarás ocupado el día de Navidad. Estarás bien. La tienda estaba bastante muerta hasta cerca de las 4, entonces se desató el infierno. Había gente haciendo cola por toda la tienda, serpenteando por los pasillos. Gente intentando pagar con cheques, gente comprando lotería, gente enfadada dejando dinero en el mostrador y marchándose, gente intentando echar gasolina y teniendo problemas con la tarjeta. Yo me limitaba a darle a los botones de la caja registradora para que siguiera adelante. No me importaba absolutamente nada después de tratar de lidiar con esto durante 1 hora. Para colmo, la persona que tenía que venir llegaba tarde. Estuve a punto de cerrar e irme, pero ella entró. En cuanto entró me fui. Le dije que la caja registradora podría estar mal y me fui. Nunca volví. Oí a mi jefa hablar de mi madre, que no trabajaba para la empresa, por teléfono con recursos humanos, mientras estaba en el trabajo. Dijo que mi madre era una chiflada y continuó mintiendo sobre cómo tenía planes para sustituirme desde hacía unas semanas. Estaba muy paranoica y a principios de esa semana se había enterado de que yo estaba buscando un segundo trabajo más cerca de casa, lo que provocó que tuviéramos una conversación larguísima en la que tuve que asegurarle que no tenía planes de dimitir. Pero que el hecho de que ella supusiera que yo dimitiría la había hecho volverse así contra mí después de 6 años de trabajar juntas, incluidos varios eventos laborales importantes, como COVID. Así que de alguna manera pasó de rogarme que no me fuera, a decir al día siguiente a recursos humanos que tenía planes para despedirme durante semanas, pero fue lo que dijo sobre mi madre durante esa misma llamada lo que rompió el saco. Mi madre estaba muy dolida por haber encontrado a su novio desvivido en el suelo el día de su cumpleaños, y yo le había confiado a mi jefa que estaba gastando mucha energía intentando ayudar a mi madre, y que eso me estaba causando estrés. En cuanto le oí decir eso, recogí mi mesa, me dirigí a recursos humanos, les conté todo lo que había oído y dimití cuando me dijeron que no tenían ningún otro puesto vacante en la empresa y que no tomarían medidas contra mi jefe. Después de 18 años en el comercio minorista, me tomé unas vacaciones en la playa. Había sido un año terriblemente duro de muerte, me quedé viuda, problemas con mis hijos, problemas de dinero y un jefe con un odio de otro mundo hacia mí que, de repente, tenía muchas más cosas que ocupaban mi tiempo. No estaban en absoluto dispuestos a ser flexibles con estas nuevas limitaciones de mi tiempo, así que al final me limité a escribir un horario y me tomé la friolera de 3 días para mí. Por fin me sentí relajada y me di cuenta de que me sentía muy bien estando tan lejos. El día que se suponía que tenía que hacer las maletas y volver a casa, prolongué mi estancia y la de mis hijos y ya no volví. Me llamaron como locos, me mandaron mensajes, intentaron ponerse en contacto conmigo, pero no me importó. Me fui y fue como si me quitara un peso de encima. Todavía tengo pesadillas con ese lugar, pero al menos me despierto sabiendo que nunca más tendré que volver. El gerente siempre fue un poco malo. Tiró ollas y sartenes. Arrojaba los pedidos terminados que no consideraba dignos del cliente. Arrastró a una clienta fuera del restaurante mientras tenía un ataque de pánico porque la identificó bien entrada la comida después de que ya la hubiera identificado para su primera bebida. Trabajé allí 2 años. Tenía 22 años, muchos de los que trabajaban conmigo por las tardes estaban todavía en el instituto. Estaba en la parrilla cuando empezó a gritarle a una chica de 16 años a la que le dijo que se encargara de las freidoras. Ella no tenía experiencia previa, era un sábado por la noche. Empezó a gritarle porque estaba un poco retrasada, pero lo estaba haciendo muy bien para ser su primera vez.
Ella tenía lágrimas en los ojos antes de que él la empujara a un lado y se hiciera cargo él mismo. La cocina se quedó en silencio. Parecía que el tiempo se había detenido. Salimos todos juntos. Nadie dijo nada. Ella se fue primero, luego el lavaplatos, luego yo y otros 2 chicos. El encargado maldecía y los clientes nos miraban salir. Los camareros estaban estresados pero lo entendieron. Sentí un dulce alivio a ver si aprende a tratar a la gente.